Iniciamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a Voces Libres, su podcast semanal especial donde exploramos los orígenes de los derechos humanos. Un tema que hoy damos por sentado, pero que en realidad nació de uno de los periodos más oscuros de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Así es, Amir, y la verdad es que hoy no solo queremos contar fechas y documentos como un número más, sino que queremos entender cómo fue que los horrores de la Segunda Guerra Mundial y las injusticias que vinieron posteriores a esta guerra llevaron a crear la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Para eso, hemos invitado a los mejores historiadores y expertos acerca de este oscuro periodo. Tres de ellos, Carla, Tomás y Jürgen, se centrarán en el antes, en las tragedias y procesos que hicieron indispensable hablar de los derechos universales. Y luego escucharemos a Carlos y a Jesús, que nos ayudarán a comprender lo que pasó después de que se adoptó la declaración, las dificultades, las polémicas y las resistencias. Así que empezamos. Carla, el Holocausto suele mencionarse como un punto de quiebre para la humanidad. ¿Podrías decirnos por qué fue tan determinante para que naciera la idea de los derechos humanos? Claro que sí, Víctor, muchas gracias. El Holocausto fue decisivo porque mostró lo que ocurre cuando un Estado utiliza todo su aparato legal y burocrático para exterminar a un gran grupo de personas. Los nazis no actuaron en el vacío, deportaban, asesinaban y esclavizaban con leyes que ellos mismos habían creado. Entre 1941 y 1945, 6 millones de judíos fueron asesinados, junto con otros millones de víctimas. Las imágenes que los aliados encontraron al liberar los campos, que son cuerpos apilados, niños huérfanos, sobrevivientes en condiciones inhumanas, sacudieron a la opinión pública mundial. La lección fue clara: si los estados pueden usar su propia legalidad para justificar crímenes, entonces necesitamos normas que estén por encima de cualquier gobierno. De ahí surge la urgencia de hablar de derechos humanos universales. Oye, lo que cuentas es durísimo, Carla, y me hace pensar en cómo el Holocausto dejó de ser un problema interno de Alemania para convertirse en una advertencia al mundo entero. Claro, bajo este contexto, Carla, ¿tú crees que si en el Holocausto la Declaración Universal habría sido igual, habría existido de la misma manera? Pues tal vez sí y tal vez no. Lo que sí puedo asegurar es que hubiera existido un intento, pero no con la misma fuerza. El Holocausto fue la prueba más brutal de que la dignidad humana podría ser destruida desde el propio Estado. Sin esa evidencia, que fue la que desembocó los sucesos de los siguientes años, no sé si la declaración habría tenido tanta urgencia de hacerse. Entiendo. Es verdad lo que comentabas acerca de que el Holocausto tuvo mucho impacto y, por así decirlo, fue un golpe duro que marcaría el inicio de una época todavía más catastrófica, que es los años más críticos de la Segunda Guerra Mundial, algo de lo que nos va a platicar ahorita Tomás. Muchas gracias, Amir. Si bien la Segunda Guerra Mundial inició antes del Holocausto en 1939, cuando Alemania invade Polonia, es a partir de que Adolf Hitler pone en marcha el plan llamado Solución Final, que era un sistema diseñado con el fin de exterminar a la población judía, junto con otros grupos perseguidos como lo eran gitanos, personas con discapacidad, personas homosexuales y opositores del régimen. Pero, ¿cuál era la razón para que realizaran todos estos actos? Me refiero a que, ¿cuál era el pensamiento que se llegó a inculcar en Alemania para que todo el país apoyara algo tan cruel? Pues más que nada era por la forma en que los nazis veían a la humanidad. Era bastante perturbadora, diría yo. Ellos creían que existía una raza superior y al mismo tiempo pensaban que había razas inferiores a quienes veían como una amenaza a la pureza del pueblo alemán y los culpaban de muchos de los problemas del país. Este discurso lleno de racismo llevó al pueblo alemán a adaptar políticas discriminatorias que después desembocaron en las atrocidades que quedaron grabadas en la historia. No fue hasta la culminación de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de las potencias aliadas, que se hizo justicia a todos los actos de crueldad. Muchas gracias, Tomás.
Hablando de justicia, al terminar la Segunda Guerra Mundial fueron justamente los aliados, junto con el resto del continente europeo, quienes se encargaron de juzgar a los líderes nazis. Es ahí donde entran los famosos juicios de Nuremberg. Jürgen, cuéntanos más acerca de su importancia, por favor. Claro que sí, Amir. Bueno, estos juicios fueron postulados entre 1945 y 1946. Estos cambiaron la historia del derecho internacional. ¿Por qué? Porque no solo se castigaron crímenes de guerra, sino que también se introdujo el concepto de crímenes contra la humanidad. Estos incluían exterminios, deportaciones y genocidio. Lo revolucionario fue que el tribunal dijo, obedecer órdenes no es excusa. ¿Por qué dijo esto el tribunal? Bueno, porque los acusados de estos crímenes nazis intentaron justificarse diciendo que actuaban bajo la ley alemana o siguiendo instrucciones. Pero los postulados de Nuremberg sentó un precedente que decía que la responsabilidad es individual y hay actos que nunca pueden justificarse. Entonces, Jürgen, podríamos decir que Nuremberg fue el puente entre el horror que describieron Carla y Tomás y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Exactamente como lo dices, Víctor. Fue el recordatorio jurídico de que hay valores que superan a las leyes nacionales. Muchos de los que redactaron la declaración, como René Cassin, tomaron estos juicios, tomaron de estos juicios una noción de dignidad humana y la idea de que ciertos derechos no pueden ser tocados por ningún estado ni modificados. Carla, ¿quieres reaccionar a lo que acaba de decir Jürgen? Sí, claro. De hecho, lo que dice Jürgen es fundamental. Se puede decir que el Holocausto mostró el horror, pero Nuremberg mostró la respuesta. Si solo hubiéramos tenido la memoria del crimen, quizás se habría quedado en indignación, pero al tener los juicios públicos con acusados, pruebas y sentencias, se demostró que era posible responsabilizar a individuos, no solo al Estado. Esto es lo que eso fue como cambia la forma de pensar acerca de la justicia. Y coincido contigo, Carla. De hecho, estos testimonios de sobrevivientes del Holocausto en estos juicios de Nuremberg ayudaron muchísimo a visibilizar lo que había pasado en esos crímenes. Sin ellos, los principios jurídicos habrían quedado en una idea o concepto abstracto. Excelente, creo que se complementa muy bien la información del previo a la declaración. No sé si les parece bien que ahora pasemos a qué viene después de esta declaración. Si bien la declaración se adoptó en 1948, ¿qué puedes contarnos, Carlos, acerca de cómo la recibió el resto del mundo? Pues mira, básicamente ahí en el inicio la declaración fue vista como un triunfo moral, así de simple. O sea, muchos países la celebraron e incluso adaptaron parte de ellas a sus constituciones. Algunos ejemplos sería como en Europa, que sirvió para reconstruir democracias, o en América Latina, que influyó en varias reformas sociales. Pero ahora el problema de esta misma declaración, al inicio especialmente, es que no era vinculante. O sea, a lo que me refiero es que no reconocía derechos como la vida, la libertad de expresión y el trabajo digno, pero los estados podían firmarla y seguir violándolos sin sanción inmediata. Y aparte, especialmente ya que era en el inicio, después de la Segunda Guerra Mundial llegó la Guerra Fría, que dividió a los países, lo que haría que el Occidente defendía sobre todo derechos civiles y políticos, mientras que en el bloque socialista insistían en los derechos económicos y sociales. O sea, esto haría que la declaración se convirtiera en una batalla ideológica sobre los derechos y sus importancias. Esto quiere decir que la declaración inspiraba, pero a su vez servía como herramienta política, ¿no? Sí, exactamente. Y esto realmente limitó mucho su aplicación práctica, especialmente en las primeras décadas. Bueno, muchas gracias, Carlos. Por tu parte, Jesús, ¿cómo reaccionaron los países fuera de estas fuera de estas dos potencias que iniciaron la Guerra Fría? Es una muy buena pregunta, Mir. Algunos países sí la apoyaron, pero hay algunos otros que no.
como Arabia Saudita, por ejemplo, ya que esta hablaba de igualdad de género y libertad religiosa, y esta chocaba con la interpretación del Islam. Te pongo otro ejemplo, como Sudáfrica, por el apartheid, tampoco podía aceptar un texto que proclamaba la igualdad racial. Y como dijo Carlos, muchos gobiernos firmaron, mas no la cumplieron. En América Latina, varias dictaduras rubricaron la declaración mientras torturaban a los opositores. Sin embargo, es aquí donde viene lo interesante. Aunque los gobiernos muchos la ignoraban, los movimientos sociales sí la usaron más que nada como bandera. También el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y hasta colectivos en América Latina la citaron como una legitimidad moral. Justo esto me pareció un punto clave, ya que aunque los gobiernos no la respetaran, la sociedad civil sí la tomaba muy en serio. Muchas gracias, Jesús. Carlos, ¿algo que decir al respecto acerca de lo que nos habló Jesús? Sí, y la verdad, o sea, lo que yo pienso es que lo que él dice tiene toda la razón, la verdad. O sea, es que la declaración quizá no obligaba legalmente, pero o sea, sí dio un lenguaje en común que podía usar la sociedad civil. Por ejemplo, en Martin Luther King pudo hacer los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, el apartheid de Mandela o los movimientos de mujeres no tienen una base internacional para exigir justicia. O sea, perdón, no habrían tenido una base internacional para exigir justicia si no fueran por la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, básicamente ellos se la podían decir, no lo digo yo, literalmente lo hizo una comunidad mundial. Sí, eso también está muy bien, Carlos. De hecho, el hecho de que existiera ese consenso internacional, más que nada, presionó poco a poco a los estados. Y también puede que en 1948 fuera solo simbólico, pero más que nada con los años sirvió para crear tratados más concretos, como los pactos de derechos civiles y políticos, o más que nada como los derechos económicos, sociales y culturales, ahí en los años 60. Me parece que la información que nos compartieron se complementa muy bien, uno explicando el límite y el otro la potencia de esta declaración. Muchas gracias a todo nuestro equipo de expertos por compartirnos su conocimiento del tema. Ahora, antes de cerrar, queremos dedicar unos minutos a responder algunas preguntas del público que nos llegan a nuestras redes sociales acerca de los derechos humanos. Así es. ¿Y quién mejor que Jürgen y Carlos para aclarar algunas dudas con ejemplos concretos? ¿Qué te parece si empezamos contigo, Jürgen? La primera pregunta es de @ToñoEspi36 y dice, si los derechos humanos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no se aplicaron de inmediato en casos como Corea o Vietnam? Bueno, muy buena e interesante pregunta, Toño. Y esto tiene una explicación muy clara y tiene que ver con que los derechos humanos no se consolidaron de un día para otro o de la noche para la mañana, ya que después de la Segunda Guerra Mundial vino un periodo de la Segunda Guerra Fría, específicamente alrededor de 1948. En este periodo, el mundo entero entró en pues, lo que decimos, la Guerra Fría. ¿Y qué ocasionó esto? Ocasionó que las potencias usaran el discurso de los derechos humanos según su conveniencia. Un ejemplo claro de esto es durante la Guerra de Vietnam, aproximadamente entre 1955 y 1975. Sí, una guerra bastante sorprendente como un conflicto puede durar alrededor de 20 años, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que en dicho conflicto se denunciaron bombardeos a civiles y el uso de agente naranja. Se preguntarán qué es el agente naranja. Bueno, básicamente era una sustancia tóxica que afectó a millones de personas. Pero dichas denuncias en estos casos no fueron juzgadas como crímenes internacionales. Sí, una locura, ¿no? Porque no existían todavía mecanismos efectivos como los que existen actualmente. Un ejemplo son los tribunales modernos. Así que sí, los derechos humanos existían, pero aún no tenían fuerza necesaria o la fuerza suficiente para aplicarse universalmente. Los principios en este caso estarían escritos, pero faltaban instituciones
que hicieran valer y cumplir estos derechos. Entonces, podríamos decir que el reconocimiento de la declaración fue rápido, pero la justicia fue lenta. Exactamente, Víctor. La declaración fue una promesa moral que se hizo inmediatamente, pero que en la práctica tardó bastante tiempo en alcanzarse, casi décadas o, bueno, incluso décadas, más bien dicho. Muy, muy claro, Jürgen. Ahora pasemos con la siguiente pregunta. Carlos, @Josué67 pregunta, si la Declaración Universal no es obligatoria, ¿puede un país ignorarla por completo? Mira, si te soy honesto, en teoría, o sea, un país podría intentar ignorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, sí podría, pero en práctica es casi imposible, o sea, sin enfrentar especialmente consecuencias internacionales. Mira, te voy a poner un ejemplo que sea muy claro, o sea, es un ejemplo que capaz conozcas, que fue en Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Bueno, es popular, está en libros, cosas así. Pero a pesar de que Chile había firmado la declaración, el régimen cometió violaciones graves y sistemáticas, o sea, como detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas. Básicamente en este momento el gobierno trata de justificar sus actos bajo la idea de seguridad nacional o lucha contra el comunismo, pero el resto del mundo no lo aceptó. O sea, estaba intentando esto que estás diciendo, ignorar la Declaración de los Derechos Universales a través de estas supuestas acciones positivas que están haciendo, pero no eran positivas. Y bueno, entonces lo interesante aquí viene es que básicamente la declaración no tiene el peso legal como ya habíamos dicho antes con Jürgen, pero, o sea, porque no es un trato obligatorio, pero fue justamente, básicamente, con este documento que las organizaciones internacionales pudieron actuar en contra de Pinochet y Chile. Algunos ejemplos sean como la Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que usaron principios de la declaración para denunciar las violaciones y presionar a Chile desde fuera. Y básicamente estas denuncias fueron fundamentales para empezar a visibilizar estos abusos y mantener viva la exigencia de justicia, incluso cuando dentro del país no se podía hablar libremente. Y de hecho, cuando la dictadura terminó, los mismos principios de la declaración se convirtieron en la base moral y jurídica en los procesos judiciales. El caso de Augusto Pinochet es el más simbólico porque aunque fue un ex jefe de Estado, o sea, podría ser visto positivamente, los tribunales chilenos y europeos básicamente están argumentando que sus crímenes bajo su mandato eran violaciones internacionales de los derechos humanos. O sea, era muy fácil empezar a decir que era un criminal. Y en otras palabras, no se trata solo de leyes internacionales, sino de principios compartidos por toda la humanidad. Así que respondiendo a tu pregunta, técnicamente no pueden ignorarlo por completo. O sea, sí podrían en teoría, pero básicamente no podrían, porque sí les van a recaer las consecuencias tarde o temprano internacionalmente. Esto demuestra que los derechos humanos actualmente ya no son solo palabras, sino herramientas que pues, con el tiempo han generado justicia, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la declaración ahora es un compromiso mundial, ya no la puedes evadir y no puede básicamente ningún gobierno intentar de que saltárselo, porque va a quedar aislado moralmente y ahora sería juzgado. Ok, muchas gracias, Carlos. Ahora, esta pregunta es para ambos, tanto para ti como para Jürgen. Y viene de parte de nuestro amigo Sergio de S3. ¿Creen que los derechos humanos hoy enfrentan nuevos retos? Bueno, Sergio, contestando tu pregunta, sin duda alguna. Hoy los retos ya no son solo guerras, como pues lo era en ese entonces, ¿verdad? Antes, sino también la vigilancia digital, ahora con estas nuevas redes y el uso del Internet, la desinformación y las crisis migratorias. Por poner un ejemplo, tenemos el trato a los refugiados sirios en Europa o los niños migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos. Este sería un caso bastante conocido por la gente en la actualidad. Estos ejemplos muestran que todavía falta mucho por hacer. Los derechos humanos actualmente deben adaptarse a problemas que no existían después de la Segunda Guerra Mundial
o es decir, aproximadamente en los años de entre 1946 y 1948. Y bueno, por mi parte, a mí me gustaría complementar justo esto que está diciendo Jürgen de adaptarse a problemas que no existían, por mencionar con desafíos ambientales que están relacionados también con los derechos humanos. Un ejemplo que se me ocurre sería el pueblo de Ogoni de Nigeria. Básicamente durante décadas las compañías petroleras explotaron sus recursos de manera indiscriminada, o sea, contaminaron ríos, destruyendo cultivos, arruinando el ecosistema o sea, que básicamente ellos se ocupaban para vivir, por lo que básicamente por esto mismo que ocupaban vivir con ese ecosistema, nos muestra que ahora los derechos humanos ya no están ahora solamente como libertad de expresión o la protección contra torturas. Ahora tienen que básicamente hacer mención a ambiente sano, porque o sea, sin agua potable, aire limpio, tierras cultivables, básicamente todo se pierde como otros derechos. O sea, estos derechos ahora empiezan a perder sentido, o en otras palabras, la lucha por los derechos pues ya no es de libertad o igualdad, sino también ahora hay que vivir con dignidad. O sea, ahora hay muchas otras variables que tienen que tener en consideración. Muy interesante. Y justamente hablando de esta evolución que han tenido los derechos humanos, tenemos una última pregunta hecha por @Ever. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el mayor logro de los derechos humanos en la historia moderna? Bueno, contestando a la pregunta de Ever, en mi opinión, diría que uno de los mayores logros fue el fin del apartheid en Sudáfrica. Este hecho fue que durante décadas un sistema legal separó y oprimió a la población negra, racismo, pero la presión internacional basada en la Declaración Universal y en tratados de derechos humanos fue clave para aislar al régimen. Cuando Nelson Mandela, personaje bastante conocido por promover una cultura de paz, salió de prisión y se convirtió en presidente, no solo acabó un sistema racista, también demostró que la defensa de la dignidad puede vencer incluso a leyes injustas. Yo coincido totalmente con el logro que mencionó Jürgen, y también empezaré a añadir de que estas pruebas de los derechos humanos pudieron transformar de que países enteros. O sea, además también abrió el camino a otros logros más recientes, como el reconocimiento del matrimonio igualitario en muchas partes del mundo, que también se basa en principios de igualdad y no discriminación. Impresionante cómo los derechos humanos siguen evolucionando con el tiempo. También me parece impresionante cómo en cada caso de los que mencionaron, desde Vietnam hasta Nigeria, nos recuerda que su defensa sigue siendo una tarea que se mantiene muy, muy viva. Bueno, muchas gracias Jürgen y Carlos por estas respuestas tan completas. Y creo que con eso entendemos mejor que la declaración no fue un final, sino fue un comienzo. Y como conclusión acerca de este episodio me gustaría decir que pues el concepto de los derechos humanos es el resultado de pues todo un proceso de la construcción de las distintas definiciones que muchas sociedades le han atribuido a ciertos criterios de valor a lo largo de su historia. Y que nosotros en el presente somos los encargados como agentes de cambio de procurar que los derechos humanos sean conocidos y respetados, ya sea a través de la concientización o la acción solidaria que busque garantizar la dignidad y la vida de quienes nos rodean. Y pues bueno, igualmente agradeciendo a los expertos que nos acompañaron, me gustaría decir que pues, el final de este episodio, esta es la historia detrás de la Declaración de los Derechos Humanos. Esperamos que les haya gustado el episodio de parte de todo el equipo, de los expertos. Les deseamos un bonito día y saben que nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio, nueva información aquí en Voces Libres. Muchas gracias.